Mis chicos, bueno, entonces, ahora, después de aprender para qué sirve el área de cuerpos geométricos, vamos a escribir en nuestro cuadernito áreas de cuerpos geométricos. Y después de ello, cada una de las diapositivas que aparezcan aquí en esta presentación, debemos escribirlas en nuestro cuadernito. Esos son los apuntes de la clase. Entonces, bueno, resulta que para calcular el área de un prisma siempre vamos a tener dos cositas que hacer. Primero, calcular el área de una de sus caras y segundo, calcular el área de una de sus bases. ¿Por qué razón? Porque basta con una sola. Miren, una sola cara de ellas es un rectángulo, pero las demás caras son exactamente iguales. Entonces, con una sola ya tengo, porque lo demás es sumar las caras laterales. Y lo mismo para las bases. Con una sola que calcule, ya tengo porque la otra es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, en un prisma se distinguen dos tipos de área. Entonces, el área de las caras laterales y el área de las bases. Para el área de las caras laterales, ¿qué debemos hacer? Entonces, cuando ya tengamos el área de una sola cara, sumamos el área de sus caras. El área lateral lo vamos a simbolizar con las letras AL. Para las bases, cuando ya tengamos el área de una de sus bases, sumamos el área de sus bases. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Con las letras AP. Ya cuando tengamos el área de las caras laterales más el área de las bases, vamos a encontrar el área total. ¿Que cómo la calculamos? Sumando el área lateral más el área de las bases. ¿Sí? Es decir, de esta forma, miren, área total del prisma, en este caso es un prisma triangular porque sus bases son triángulos, es igual al área de las caras laterales más el área de las bases. ¿Listo? Recuerden que todo esto lo escribimos en nuestro cuadernito. Bueno, ahora vamos a observar este ejemplito. Aquí está un poquito más en detalle y más bonito. Para calcular el área de un prisma pentagonal, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, miren, primero sacamos las figuras que lo forman, ¿sí? Entonces, como está formado por rectángulos, basta, y todos los rectángulos de este prisma pentagonal son iguales, entonces saco uno de esos rectángulos. Listo. Ahora, vamos a calcular el área de ese rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo, para todo rectángulo, para calcular su área es base por altura. Base por la medida de la altura. Entonces, como para todo triángulo, el cálculo del área de un rectángulo es para todo rectángulo base por altura. Entonces, en este caso, la medida de la base la multiplicamos por la medida de la altura. Es decir, 6 por 3, 18. Como el prisma pentagonal tiene exactamente 5 caras laterales, porque por cada arista, miren, 1, 2, 3, 4, 5 aristas tiene este prisma, y por cada una baja una cara, entonces son 5 en total, entonces vamos a calcular el área de las caras laterales, es decir, vamos a sumar el área de las 5, 18 más 18 más 18 más 18 más 18. 5 veces el 18. Entonces, eso aquí es igual a 90. Es decir, que el área de las caras laterales de este prisma es 90 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una de sus bases y vamos a calcular el área de la base del pentágono. De esta base que es un pentágono. Entonces, ¿cuánto tiene de lado? En este caso, me dice que tiene 3 centímetros de lado. Ah, bueno, entonces recordemos que para calcular el área de un polígono regular utilizamos la fórmula perímetro por apotema dividido en 2. Ah, bueno, pero primero necesitamos calcular el perímetro. El perímetro es la suma de sus longitudes. Entonces, en este caso, 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Eso quiere decir que estamos sumando 5 veces el 3, que es lo mismo que 5 por 3. En este caso es 15 centímetros. Entonces, el perímetro del pentágono es igual a 15 centímetros. Ahora sí ya puedo reemplazar aquí en la formulita. Entonces, perímetro por apotema. Entonces, el perímetro es igual a 15. Nos dio 15. Por el apotema, que es este, que en este caso es la medida, recordemos, que va del centro a un lado del pentágono, del polígono. Entonces, en este caso mide 2 centímetros. Miren, aquí nos dice que son 2 centímetros. Entonces, 15 por 2 nos da 30. Y esos 30 los dividimos en 2. ¿Sí ven? Entonces, 30 dividido en 2 es 15. Ahora, área de las bases. Ah, bueno, pero como el prisma tiene dos bases, entonces 15 centímetros de una base más los 15 de la otra son 30 centímetros en total. Es decir, que ahora vamos a sumar sus
dos partecitas, es decir, el área de las caras laterales que nos dio 90 más el área de las bases. Es decir, que 90 más los 30 es igual a 120 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que este prisma tiene en total 120 centímetros cuadrados. Ahora, bueno, pero ¿qué pasa si tengo una pirámide? Entonces, por ejemplo, ya no tengo que sumar sus dos bases, porque recordemos que la pirámide solamente tiene una base. Entonces, en la pirámide basta con calcular solamente el área de una de sus caras y el área de una de sus bases. Entonces, acá, vamos a suponer que una solita de sus caras laterales tiene 20 centímetros de área. Una solita. Solamente este triángulo tiene 20 centímetros de área. ¿Sí? Pero como en este caso, observemos, es un prisma, una pirámide, ¿de qué tipo? Vamos a mirar, contemos sus lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es una pirámide heptagonal. Eso quiere decir que por cada arista sube un triángulo, una cara. Entonces, en total son 7 triángulos que forman esta pirámide. Y como cada triángulo tiene 20 centímetros cuadrados de área, entonces vamos a sumar 20 más otros 20, 40, más otros 20, 60, más otros 20, 80 y así sucesivamente. Es decir, que en total el área de los 7 cuadraditos es igual a 140. Entonces, bueno, por ahí apartecito anoto esos 140, ¿cierto? Ahora, 140 y vamos a suponer que la base es igual a 60 centímetros. Y necesito hallar el total, entonces, 140 que tenía del área de las caras laterales, más los 60 nos da 200. Es decir, que el área total de esta pirámide es igual a 200 centímetros cuadrados. Eso en cuanto a las pirámides, y ya aprendimos aquí un ejemplo con los prismas. Pero, ¿cómo hacemos para los demás cuerpos geométricos? Es decir, ahora para los cuerpos redondos. Entonces, para cada uno utilizamos una formulita diferente. Entonces, vamos a empezar con el cilindro. En esta, vamos a utilizar como ayudita esta formulita. ¿Sí? Entonces, y para poder saber o aprender a calcular el área de un cilindro, vamos a resolver este problema. Entonces, en este caso, esta formulita la vamos a subrayar, la vamos a colocar muy bonita porque ella va a ser nuestro sopletico para el cálculo de áreas de cualquier cilindro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para calcular el área de un cilindro? Utilizamos esta formulita. ¿Qué significa cada valor que nos están mostrando aquí? AT es el área total. Dice que el área total del cilindro es igual a 2 por pi por la medida del radio multiplicado por la suma de la altura con el radio. Entonces, en este caso, pero bueno, ¿a qué es igual pi? Recordemos que pi es igual a, es un valor que ya está predeterminado y que es igual a 3,1416 y muchos decimales más. Pero nosotros solamente vamos a utilizar con 2 decimales después de la coma. Es decir que este es un sopletico que debemos guardar ahí. Pi lo vamos a utilizar con 3,14. Bueno, pero vamos a desarrollar ese problema para poder encontrar el área del círculo y aprender cómo se calcula el área de un cilindro. Entonces, en este caso, calcula la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 7 botes de forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Entonces, bueno, primero necesitamos, según la fórmula, la medida del radio y la medida de la altura y la medida de pi. Pero como la medida de pi para todos los casos es esta se utiliza para todas las circunferencias. Entonces, aquí ya tenemos que la medida de pi es igual a 3,14. Ahora necesitamos la medida del radio, pero aquí nos dan el diámetro. Entonces, vamos a recordar que en una clase aprendimos que la circunferencia tiene algunos elementos. Entre ellos encontramos esta línea que divide en 2 partes iguales a la circunferencia. Y esta línea que divide a 2 partes iguales a la circunferencia se llama diámetro, ¿cierto? Y ahora resulta que la distancia que va del centro a un lado de la circunferencia se llama radio. Ah, entonces resulta que el diámetro es el doble del radio.
Y eso también quiere decir que entonces la mitad del diámetro es igual a la medida del radio. Ah, entonces si aquí me dicen que el diámetro es 10, entonces el radio es igual a 5. Y ya me dan la altura de ese cilindro que es igual a 20 centímetros. Entonces ahora sí vamos a reemplazar en la formulita. Entonces la voy a escribir aquí al ladito. Miren, es esta misma. 2pi por el radio, factor de la altura más el radio. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que cuando no hay signo en medio de, eso quiere decir que ahí hay una multiplicación. Aquí hay una multiplicación y aquí hay una multiplicación. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer la operación. 2 por el valor de pi, que en este caso es 3,14, por el valor del radio, que aquí nos dicen que el radio es igual a, aquí tengo el dato, a 5 centímetros. Por, abrimos paréntesis, la medida de la altura, aquí ya tenemos el sopletico, es igual a 20 centímetros, más la medida del radio nuevamente, que es 5. Recordemos que en un ejercicio de operaciones combinadas, primero se resuelve lo del paréntesis, es decir, que todo esto lo bajamos igualito. Resolvemos la suma, 20 más 5 es 25. Y finalmente multiplicamos esto. 2 por 3,14 por 5 y por 25. Al hacer esta multiplicación, ¿sí? 2 por 3,14 nos daría 6,28. Y luego eso lo multiplicamos por 5 y por 25. En total encontramos que el resultado es igual a 785 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que el área de un solo cilindro es igual a esto. Es decir, que la cantidad de hojalata para un solo cilindro es esto, 785 centímetros cuadrados. Pero miren que el problema me decía que calculara la cantidad de hojalata que se necesita para 7 botes. Es decir, para 7 cilindros. Ah, entonces, esos 785 los multiplicamos por 7 y eso nos da 5.495 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que ya tenemos la respuesta. Es decir, que la cantidad de hojalata que se necesita para realizar los 7 botes es de 5.495 centímetros cuadrados. Y eso es todo. Escribimos todo lo que nos aparece acá.